Efesios capítulo 2, y vamos a leer todos, por favor, el versículo 20. ¿Listos? Dice la escritura así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Número 1, sobre los apóstoles. 2, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria sea para siempre su nombre. Amén. Vea qué tremendo, Ahora vamos a buscar Efesios capítulo 4, ahí mismo en Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Dice: y Él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Ella nos edifica en todo tiempo. No son solamente letras. Esta es una palabra viva porque ella es espíritu y tú nos hablas a través de ella. Yo te ruego que tú nos edifiques en la doctrina que es en Cristo Jesús. Edifícanos, ayúdanos a entender tu palabra, más en estos tiempos, Señor, que caminamos, en estos tiempos que transitamos en un mundo lleno de confusión, en un mundo caído y en un mundo que te necesita urgentemente. Gracias te damos. Ahora unge mis labios de barro y mi corazón de carne, para que el conocimiento de tu palabra sea transmitida a este pueblo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema de hoy es a la vez una pregunta, y la pregunta es esta. Yo creo que es muy adecuado el tema del que tenemos que hablar. ¿Existen los apóstoles, sí o no, hoy en día? Ese es el tema. Y les decía que es polémico. Claro que es polémico en el cristianismo por causa de tantos apóstoles que hoy en día hay en el cristianismo. Pero el pueblo de Dios debe de tener muy bien definido cuál es el pueblo cristiano evangélico de sana doctrina, y el pueblo cristiano evangélico que también se dicen ser de sana doctrina, pero que tienen algunas tendencias, ¿verdad?, teológicas que de pronto llegan a confundir a los cristianos. Este tema no es, vea usted, este tema no va a ser para ofender a nadie, ni para mencionar nombres de nadie, ¿verdad? No queremos utilizar este lugar para lanzar palabras peyorativas hacia una persona, ¿verdad?, que crea en los apóstoles. Y no, este no es un tema de eso. Esto es para edificar al pueblo de Dios, para demostrarle bíblicamente si existen los apóstoles o no, y en qué se basan los que creen que los apóstoles todavía existen, y en qué se basan aquellos que afirman que los apóstoles solamente fueron 12 y fueron los de Jesucristo. Y bueno, ¿qué hay de verdad en el hecho de que los cristianos evangélicos, sobre todo los ministros, los pastores, los evangelistas, ya muchos de ellos se están llamando apóstoles, ¿verdad? Ahora todos saben, es por todo sabido, que a nivel mundial en el cristianismo existen, en el cristianismo evangélico pentecostés, existen dos ramas. Y esto es muy importante que lo sepa. Hay dos ramas en el pentecostalismo muy, pero muy fuertes, y que son, lo tengo que decir con todas sus letras, que son enemigas en cuestiones de doctrina. ¿Cómo es eso? Sí, los pentecostales o pentecostés o el pentecostalismo tiene una subdivisión muy fuerte. Ha sido golpeado teológicamente, ha sido removido en la estructura.
y esto se tiene que, ¿verdad?, estudiar mucho, hacer un análisis por dónde entró la doctrina de los apóstoles modernos, por dónde entra la doctrina de la prosperidad, y por qué defienden de esta manera, ¿verdad?, a gritos esta postura. La apostolitis de hoy en día, pues bueno, ya es, hermanos, muy notoria. Usted ve ya apóstoles en la televisión y, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así rápido. Vamos a decir que aquí pasamos 1 año, 2 años y yo ya no soy pastor. Ahora, ¿verdad?, me proclamo apóstol. Ahora les voy a decir, yo soy apóstol. Ya se va a dirigir conmigo como apóstol Montaño. Rápidamente se rieron aquí en esta iglesia todos, ¿no? Pero imagínense, a los 2, 3 años, ¿verdad?, de pastorearlos, alguien me dio una revelación, ¿verdad?, un hombre, alguna persona, y me dijo: el Señor te ha llamado a ser apóstol. Y entonces yo tomo esa revelación como un hecho, como una palabra fundamental, como una doctrina, y de verdad creo apasionadamente, aunque tenga un buen corazón, aunque ustedes me amen, aunque ustedes digan: el hermano Israel Montaño, pues una persona, ¿verdad?, pues humilde, ¿verdad?, lo queremos mucho, pero de repente yo me llamo apóstol y de alguna u otra manera, por su amor a mí, va a seguir conmigo. Gloria a Dios. Pero ya no soy pastor, ahora soy apóstol por aquella revelación que se me dio. ¿Correcto? Bueno, pues lo creo o no, el pentecostalismo ha sido golpeado. Fue golpeado en la doctrina, en la estructura, fue estremecido ante nuestros ojos. Y también ellos se llaman pentecostales, pero esta es la rama del pentecostalismo. Apréndalo. En el pentecostalismo hoy en día tenemos una rama que se llama neopentecostalismo. Los que están en el movimiento del neopentecostalismo son las iglesias que creen en la prosperidad. Para los que no saben mucho lo que es este movimiento de la prosperidad, y para no entrar en tecnicismos, ¿verdad?, teológicos y estas cosas, pues es nada más: dame, deja aquí tus 100 y deja aquí tus 500 y deja aquí tus 1000 y pásenlos de 1000, pásenlos de 400, y es un vendedero de cosas, y es un sacadero de dinero en las iglesias, y es puro comercio. Estas iglesias de la prosperidad pues predican más de dinero que de otra cosa, ¿no? Y las iglesias de sana doctrina, aunque también tienen el sistema económico que tiene que ser, por lo tanto, parte de una iglesia, pero no abusar del sistema económico, porque eso ya sería también una desgracia. Pero las iglesias de sana doctrina no hacen hincapié en eso, sino que enfocan más su iglesia a la adoración, a la doctrina bíblica de los apóstoles. Y bueno, hay muchas cosas que los diferencian, pero estas iglesias son de sana doctrina, por eso se llaman sana doctrina. Son pentecostales y no son neopentecostales. A mí nunca me diga: pastor, usted es neopentecostal. No, yo soy un pentecostal clásico, un pentecostal todavía de la escuela antigua, como dicen muchos. Todavía soy un pentecostal de sana doctrina, porque trato de mantener el balance doctrinal que nos dejaron establecidos los apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Esta iglesia está fundada en eso. Y esta iglesia pretende fundar de esa manera su doctrina. La doctrina no cualquiera la puede exponer. Eso sí, tenemos que hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Fundado en una iglesia. Los hermanos que son predicadores, ellos van a traer predicaciones motivadoras, como ustedes los han visto, que Dios los usa mucho en exponer sermones, etcétera. Pero la doctrina no cualquiera la puede exponer, porque meterse en una doctrina y tú afirmar cosas desde el púlpito, sobre todo los predicadores, ¿verdad?, que iniciamos, debemos tener cuidado en no meternos en doctrinas bíblicas, porque te puedes ver mal. La persona dice: no, es que yo ya domino esta doctrina, y no sabe teológicamente lo que puede estar afirmando. Se puede equivocar, y de repente, ¿verdad?, en una equivocación alguien le puede llamar la atención: hermano, ¿por qué afirmó tal cosa? Hermano, usted sabía que aquí hay, ¿verdad?, otros 700 textos que están en contra de lo que usted dijo, por no haber analizado el campo teológico. Entonces es muy importante que damos esto, porque cuando estas cosas suceden en las iglesias, lo primero que empieza a levantarse son herejías.
y esas herejías se pueden tomar como una verdad y todos podemos entrar en la confusión. Esto es lo que pasó, hermanos, en el movimiento pentecostal. En los años 90, Peter Wagner, que fue, ¿verdad?, uno de los que promovió el despertar de los apóstoles modernos, porque escúcheme bien lo que le voy a decir, durante más de 1900 años, la iglesia nunca tuvo apóstoles después de que murieron los santos apóstoles de Jesucristo. Ahora, durante 1900 años, la iglesia de Cristo, ni los teólogos de la era medieval como fue Juan Calvino, Wesley y Lutero, y ninguno de estos eruditos, ¿verdad?, que existió en el tiempo medieval, pues ninguno de ellos se proclamó nunca ser apóstol, ni los padres de la iglesia cristiana. O sea, no hay registros, atentos a esto, no hay registros históricos para decir, vean, en la historia de la iglesia cristiana hubo apóstoles. No. O sea, que desde que murieron los santos apóstoles del Señor, que el último que murió fue el apóstol Juan, por allá en el primer siglo, ya terminando el primer siglo, por el 95, cuando termina de escribir Apocalipsis, y que el apóstol Juan muere de viejito, ¿verdad?, lleno de días, disfrutando, ¿verdad?, de la presencia de Dios hasta el final. Pues cuando el apóstol Juan muere, que fue el último apóstol en morir, después de él, los discípulos que él evangelizó, como lo fue Policarpo, pues nunca ninguno de ellos se proclamó apóstol. Entonces, ¿por qué apenas en los 80s, en los 90s, cuando empieza este movimiento para restaurar, según dicen, los 5 ministerios en la iglesia, por qué apenas acaba de resurgir la creencia en que pues Dios, ¿verdad?, ha despertado a los nuevos apóstoles modernos? Y estos son los apóstoles, como todos los que usted ve en la televisión, ¿verdad? Comienza a mirar que el apóstol tal, ¿verdad?, está en Miami, que el apóstol tal está en Texas. Bueno, está lleno de apóstoles el cristianismo hoy en día, para ser honestos, lleno de apóstoles. Ya son más apóstoles que pastores, casi creo. Imagínense nada más cómo está la situación. ¿Quién les nombró a ellos apóstoles? Pero es verdad. Miren las preguntas que estoy haciendo. Pero ¿será verdad que son apóstoles enviados de Jesucristo? Si analizamos a la luz de la historia primero, vean ustedes lo que les tengo aquí. En primer lugar, la palabra apóstol viene del griego apóstolos. Apóstolos quiere decir enviado, sí, pero enviado con una comisión específica por Cristo mismo. O sea, un apóstol, atentos, un apóstol no puede ser enviado ni tampoco puede ser ungido por la iglesia, sino por el mismo Jesucristo. Jesucristo tiene que enviar a ese apóstol. En otras palabras, tiene que aparecérsele y enviarlo de forma directa. Pero la iglesia, atentos, la iglesia no fue autorizada por Cristo para fundar apóstoles, ni para ungir a otros como apóstoles. Eso no es bíblico, y lo vamos a demostrar. Pero en la historia del cristianismo, vean qué tremendo. Aunque tenemos un claro conocimiento de lo que son la era de los padres de la iglesia, los apologetas de la historia de la iglesia, nosotros aquí, mire, le voy a dar solamente de pasadita lo que creían los antiguos cristianos, discípulos inmediatos de los apóstoles. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que yo soy el apóstol Pedro. Un ejemplo, el apóstol Juan. Vamos a decir que soy el apóstol Juan. Y el hermano José, ¿verdad?, aquí presente, siempre anda conmigo. Es mi discípulo. Yo soy el apóstol Juan. Yo a él le enseño la doctrina de Cristo. Le enseño la doctrina, ¿verdad?, la teología, le explico cómo está cómo debe estar organizada la iglesia, le enseño la doctrina pura. Directamente él
va a recibir la doctrina de un apóstol, tal como yo la recibí del mismo Señor Jesucristo. Yo le paso el legado a Él, le paso toda la doctrina. Él recibe la doctrina y yo muero, pero Él tiene a sus discípulos y también Él le pasa la misma doctrina que recibió de mí a sus discípulos. Bueno, cuando hablamos de la era de los padres de la iglesia, no estamos hablando de los padres de la iglesia católica. Atención a eso, no, se les conoce la era, ¿verdad?, el tiempo de los padres de la iglesia, porque ellos fueron los discípulos inmediatamente después de los apóstoles, y así se les tiene, o también se le conoce como la era post-apostólica, o sea, después de los apóstoles. Esos discípulos, gracias a Dios, dejaron muchas epístolas escritas, muchas. O sea, tantas cartas que escribieron, como Clemente Romano, que escribe una carta maravillosa a los Corintios, y entre otros. Pero entre sus líneas, entre sus cartas, ellos escribieron lo siguiente. Vean ustedes, vamos a ir un poco a la historia de forma rápida. Vamos a dar evidencia histórica de los padres de la iglesia, que ellos rechazaron ser llamados apóstoles. Y esto es tremendo, Digamos, José, que recibe de mí, que soy el apóstol Juan, recibe la doctrina, él mismo rechaza el término apóstol como yo. ¿Por qué? La pregunta teológica en el campo ministerial es: ¿por qué los padres de la iglesia, por qué los apologetas, por qué todos los teólogos de la era medieval, todos los eruditos, ninguno se proclamó jamás apóstol? Este es un peso histórico de 1900 años de historia que nos dicen que la iglesia rechazó siempre el término apóstol para sus líderes, pero utilizaba nada más pastores, evangelistas, maestros. Y los profetas eran, sin lugar a duda, los predicadores del evangelio. La pregunta es: ¿por qué? Las iglesias que creen en la existencia de los apóstoles modernos, pues tienen 1900 años de tarea para que ellos investiguen con lupa por qué siempre se rechazó el término apóstol para los ministros de Dios, posteriormente a los apóstoles de Cristo. Vean, Ignacio de Antioquía, él escribió estas líneas rápidas. Dice así: estudien las doctrinas de Cristo y de los apóstoles para ser establecidos. O sea, Ignacio de Antioquía, él mandó a la iglesia que estudiara la doctrina ¿de quién? De los 12 apóstoles de Cristo, para que fuéramos nosotros edificados en ella. ¿Por qué Ignacio de Antioquía no se autonombró apóstol? Hay razones, ahorita las vamos a ver. Papías en el 120 después de Cristo, ya entrando al siglo II, escribió esto: yo preguntaba sobre lo que había dicho Pedro, Andrés, Santiago, Tomás, Juan o cualquiera de los discípulos de Cristo. Vean el respeto tremendo. Este personaje dice que él prefería preguntar sobre lo que habían dicho los apóstoles que llenarse de cuentos y de mitos de otros. Esto es importante. Orígenes, en el año 245 después de Cristo, Orígenes, sus escritos son deliciosos. Todos estos me los he macheteado, no por levantarme el cuello, pero todos los escritos de los padres de la iglesia nos los tuvimos que machetear, pero las escrituras, sobre todo los escritos de Orígenes, maravillosos, muy profundo. Pero vean estas líneas, dice él: confiamos en los profetas y apóstoles de Cristo, quienes tenían autoridad. Esto es tremendo, oírlo de Orígenes es tremendo. Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Qué tremendo, Y también tiene unos escritos deliciosos. Él escribió una epístola a los filipenses. Y vean ustedes lo que dice Policarpo en el año 140 después de Cristo. Él mandó obedecer a los apóstoles y dice que Pablo era un apóstol que estaba lleno, cargado de la sabiduría de Dios.
pero que en él, en su tiempo, no había nadie que se llamara o se autonombrara apóstol, por el tremendo respeto y por el saber que los elegidos solo fueron 12. Lo tenían muy claro. Policarpo, atentos, discípulo directo del apóstol Juan, trae toda la doctrina del apóstol Juan. Y si ustedes estudian la historia de Policarpo, es maravillosa. Ahí, de verdad, cuando tengan tiempo, busquen la historia de Policarpo y cómo muere como mártir. Les va a sacar las lágrimas a más de uno de ustedes. Se los pongo ahí de tarea, para que lo estudien. Ignacio dijo que Pedro y Pablo eran apóstoles y que él solo era un reo. Entonces vea cómo se consideraban ellos a comparación de los apóstoles. Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, en el 197 después de Cristo, dijo él esto. Tertuliano tenía una tremenda profundidad teológica. Dijo: solo los apóstoles son autores de la doctrina. O sea, ni él, siendo un erudito. Imagínense, siendo un erudito, siendo un sabio de los padres de la iglesia, se niega, ¿verdad?, a decir: nosotros tenemos la doctrina. No, leímos textos que hablan de edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y no piensen los apóstoles modernos, edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles de Jesucristo y no sobre otros apóstoles. Vean ustedes ahora, Lactancio, en el 320 después de Cristo, él escribe esto: sus apóstoles eran 11, luego se añadió Matías y luego el último fue Pablo. Esto está tremendo, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, la historia da una bofetada. Ahora, hay un registro llamado la Didache, otros la pronuncian como Didache, que fueron el resumen de las doctrinas de los apóstoles de Cristo. O sea, hicieron un resumen de doctrinas en la historia y las dejaron escritas, donde hablaban del bautismo y otros sacramentos, etc. En la Didache se leen unas líneas sobre otros apóstoles, y es aquí donde muchos, ¿verdad?, apóstoles modernos, ¿verdad?, que han sacado esta doctrina, pues llegan a basarse. Pero escuchen nada más cómo dice la Didache: que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Vean cómo está escrito: primero le llama apóstol y después le dice profeta. ¿Se fijó? Entonces puede ser apóstol o puede ser un profeta. Ok. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo, pero si pide dinero, es un falso profeta. Esto dice la Didache, porque la palabra apóstol, ¿qué dije que significaba? Enviado. Ahí, hermanos, atentos. Entonces, si se lee literalmente, con la traducción sería que todo enviado. O sea, bajando de la nube, el hecho de que existieran más apóstoles que los que están en la Biblia. Porque la palabra apóstolos era parte del lenguaje de aquel tiempo, tal como la palabra bautismo en griego es baptizo. Y baptizo quiere decir sumergir, sumersión. Y esa palabra podía utilizarse hasta para el bautismo del Espíritu Santo. Sumergir, en todo caso, era parte del lenguaje bíblico. O sea que decirle apóstol a otra persona no significaba que era apóstol como los 12 que tuvo el Señor, sino que nada más le estaban diciendo el enviado, o sea, el mensajero, el que llevaba ahí una palabra, el que había sido comisionado. Pero no que se refiriera a la existencia de otros apóstoles, porque luego dice profeta, y profeta era un predicador del Evangelio de Jesucristo. Aunque muchos lo sacan este pasaje de la Didache, que fue en el año 150 después de Cristo, para decir: vean, ahí habla de otros en la historia. No, en realidad está hablando de simples
predicadores, mensajeros, como misioneros encargados, y no de la existencia de más apóstoles. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, punto número 1. ¿Listos? Hay que tomar un poco de agua porque ahí vamos despegando, Ahí con su permiso. Bien, punto número 1. La Biblia establece requisitos para ser apóstol. ¿Quiere conocerlos? Para que no le digan, que no le cuenten, ¿verdad? No vaya a ser que el pastor Montaño el día de mañana diga: soy el apóstol Israel. Se oye bonito, la verdad. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pues aquí no le gustaría eso, hermano. ¿A poco? ¿Cómo no le dije la otra vez? A mí me gustaría que la ciudad de Chihuahua fuera Tierra Santa. Me gustaría que fuera Jerusalén. Pues claro. Todo eso se oye muy bonito, pero yendo a la realidad, no, o sea, Chihuahua es un desierto. Pero de ahí salen los predicadores, gloria a Dios. Hermanos, ¿a quién no le gustaría, hermano Nicolás, a partir de hoy te ungimos como apóstol, varón? Pues aquí no, oye. ¿Sí o no? Pues imagínense. No, o sea, la verdad es que el asunto está tremendo. En el pentecostalismo esto es un problema ahorita. Los teólogos nos estamos dando un tiro de un lado a otro, ¿verdad? Y por eso ven tantos debates y tantas cosas. Pero nuestro fin aquí no es ofender a nadie, bendecir, porque quiero decir algo. Hubo pastores después de los 90, pastores de verdad, hombres de Dios, que en cuanto oyeron a Peter Wagner, el padre de los apóstoles modernos, casi por decirlo así, porque fue un alto promotor de este movimiento de apóstoles, y bueno, o sea, al oírlo, muchos pastores honestos dijeron: bueno, pues Dios me envió como apóstol. Y hay pastores que se autonombraron apóstoles, o alguien les dio una revelación de apóstol, y no por eso son del demonio. O sea, tenemos que tener cuidado, porque hay de verdad pastores que de corazón, que Dios les va a quitar eso de su corazón tarde o temprano, y esos varones van a regresar otra vez a sana doctrina. Eso yo lo creo en el poder de Dios. O sea que si hay pastores que ahorita traen el título de apóstol, están confundidos por causa de este movimiento tremendo, ¿verdad? Pero hay otros falsos apóstoles con todas sus letras. Hay otros que sí no son de sana doctrina, ¿verdad? Hay otros que definitivamente ya traen dentro de su corazón el orgullo de Lucifer, ¿verdad? El querer estar sentado en el trono junto al Altísimo. Dios mío. Bien, Hechos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver a la luz de la Biblia los requisitos para ser apóstol. Hay requisitos. O sea, no se trata de: oh, soy apóstol. No, hay requisitos, gloria a Dios. Si la Biblia habla de 12 apóstoles, tenemos que analizar dos casos, el de Matías y el de Judas Iscariote. Porque si no, tendríamos con Judas 12 apóstoles, más Matías 13, más Pablo 14, más Bernabé 15, y tendríamos casi unos 17 apóstoles en la Biblia con nombre y apellido, aunque los apellidos todavía no estaban ahí. Tenemos que analizar bien, y no nada más decir: no hay apóstoles. No, hay que hacer un análisis teológico ministerial para poder dar respuesta a la sana doctrina. Amén. Bien, Hechos capítulo 1, versículo 15. A ver si dice igual su Biblia. En aquellos días, ¿así dice? Bien, vámonos pues, no sé que traiga otra. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, ¿cuántos? Como 120, ¿verdad? En número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Con mayúsculas aquí: y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, escuchen, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, o sea, dos llenaban los requisitos. Dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión, por irse a su propio lugar, y les echaron suertes. Atentos, suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, o sea, con él 12. Notó algunas líneas aquí importantes que el texto nos ha dicho. Hay requisitos en este pasaje bíblico. Hay requisitos para ser apóstol. Número 1, dice Pedro: es necesario que el que vaya a ser apóstol, número 1, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ya, con este primer requisito, ninguno de los apóstoles modernos califica. ¿Por qué? Porque es necesario que hubiesen existido todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Este requisito descarta el apostolado de cualquiera que me digan hoy en día, de cualquiera. Pero que soy apóstol, ¿quién te mandó? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te ungió? ¿Cuándo el Señor se te pareció? Y si dice: no, es que como dijo aquel, ¿verdad? Dijo: Señor, muéstrame, yo quiero saber, ¿verdad? Estaba orando, yo quiero saber, ¿verdad? Que me muestres si el libro de Mormones es tu palabra, Dios, muéstrame. Y yo escuché una voz que le dijo: es mi palabra. Y cuando oyó la voz, el Señor: te reprenda, Satanás. Eso es lo que dijo el hermano que está orando. Cuando oyó la voz, dijo: el Señor te reprenda, Satanás. O sea, discernió, se dio cuenta, dijo: no, este es el diablo. Que Dios no habla así. Dios está revelando su palabra desde Génesis a Apocalipsis, la revelación pura, máxima. Fuerte a la gloria del Señor. ¡Aleluya! Este requisito. Ahora, había como unos 120 reunidos. Cualquiera de ellos podía bien calificar, pero, y acuérdense que Cristo aquí ya ha muerto y Cristo ya había ascendido a los cielos, ¿cierto? Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no había descendido sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo era el único que venía para guiar, para dirigir y para darle a la iglesia la revelación correcta. El Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Cayó en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo. Entonces la iglesia, de alguna manera, está estableciendo requisitos sin el Espíritu Santo hasta ese momento. Pero dicen que hayan estado juntos con nosotros en todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Ustedes díganme, piensen en un apóstol moderno, piensen en uno. ¿Cuál de ellos estuvo hace 2000 años con los apóstoles? ¿Cuál de ellos veía a Jesucristo entrar y salir en todo tiempo? Ninguno. Primer requisito. Segundo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba.
Ahora, yo les voy, este segundo requisito, atentos hermanos, este segundo requisito descarta a Judas como apóstol. Porque Judas no estuvo en la ascensión, se suicidó antes. Y yo les voy a dar aquí unas claves tremendas para entender si Judas realmente fue un apóstol, o fue un apóstol en proceso, o fue solamente un discípulo, o fue un apóstol nada más a las ovejas de Israel y no un apóstol universal. ¿Verdad? Esto es lo que vamos a aprender. Entonces, sabiendo que Judas Iscariote no estuvo cuando Cristo ascendió a los cielos y dio la orden de la gran comisión, porque la Biblia aclara que solamente estaban reunidos 11 apóstoles, porque Judas ya le había traicionado. ¿Correcto? Bien, díganme ustedes qué apóstol moderno, ¿verdad?, puede con certeza decirle: yo estuve desde el bautismo de Juan y vi a Jesucristo ascender a los cielos. Ninguno. Tercer requisito, y este está tremendo, dice: ser testigo con nosotros de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál de los apóstoles de hoy vio a Jesucristo resucitar? Ninguno. Y estos son requisitos. Por eso Pedro dice: es necesario que entre nosotros se escoja un hombre que ha estado así entre nosotros. Y Matías, como también José el Justo, también tanto como él como el otro, habían estado con los apóstoles, llenaban los requisitos. Pero escuchen, aquí la iglesia está seleccionando y tratando de buscar a un apóstol. ¿Y quién dijimos que es el que envía al apóstol verdadero? ¿Quién? Jesucristo. Hay líneas. Primero, era necesario haber vivido en tiempos de Jesús, o sea, haber visto a Cristo cara a cara en los días de su carne. Este requisito lo cumplió el apóstol Pablo. Y vean ustedes, al haber vivido, aunque sea en tiempos de Cristo, no estamos seguros si Pablo vio a Cristo cara a cara, pero tampoco estamos seguros si Pablo realmente, hermanos, no lo haya visto. ¿Qué tal si lo vio? Porque alguien puede decir: no, es que Pablo no lo vio. ¿Y cómo sabes que no lo vio? Y alguien me puede decir: ¿usted cómo sabe que lo vio? No lo sé yo, ni tampoco tú lo sabes, déjaselo al Señor. ¿Verdad? Estamos a mano. Entonces, Pablo vivió en los tiempos de Cristo, sí, pero recuerden que la Biblia dice que la fama de Cristo se extendió por todo Israel y por el mundo conocido. O sea, que Pablo no haya escuchado hablar de Cristo, pues ya sería, ¿verdad?, tremendamente difícil. Pablo escuchó hablar de Cristo, claro que sí. De Cristo escucharon reyes, ¿verdad?, de otras naciones cercanas a Israel. Con todo y más el apóstol Pablo. Pablo llenaba este requisito al haber vivido en tiempos de Cristo. Bueno, segundo, para ser apóstol era haber permanecido con ellos, como dijimos, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. O sea, haber sido parte del ministerio terrenal de Jesús, ya que el ministerio del Mesías comenzó de lleno después de haber sido bautizado por Juan, como todos nosotros sabemos. Amén. Y tercero, como está diciendo el texto, ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. No solo era haber creído por fe en el Señor, sino haber sido testigo, haberlo visto resucitar. Entonces esto es complicado, se le complica a los llamados apóstoles de hoy en día. Entonces, vamos por partes. Mateo capítulo 10, verso 1. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Salimos de los requisitos para ser apóstol, para entrar ahora a la elección de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, verso 1, dice así la Biblia: entonces, llamando a sus 12 discípulos. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. No dice aquí apóstoles, dice discípulos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad
y toda dolencia. Eso está en el verso 1. No lea todavía el otro porque después lo vamos a leer. 12 discípulos eran hasta ese momento, todavía no eran apóstoles, todavía no eran enviados, apóstolos, todavía no eran enviados, ¿ok? Bien, no habían sido enviados. Pasarían 3 largos años con el maestro para ser capacitados, para recibir la palabra pura de Dios y para que ellos sean establecidos y luego ser enviados a todas las naciones. La Biblia dice que Cristo aquí los envió solamente a las ovejas de la casa de Israel. O sea que Judas Iscariote estaba entre esos discípulos y fue enviado únicamente a la casa de Israel, o sea, a las ovejas del pueblo de Israel, pero no a las naciones. Recuerden que Judas, otra vez voy a repetir esto, se quitó la vida y no vio a Cristo resucitado ni ascender a los cielos. Entonces lo descarta como un apóstol completo al no haber sido enviado de forma universal como los demás. Entonces, si son 11 apóstoles, ¿verdad? Con esto que les digo, siendo Judas descartado, alguien tenía que tomar, escuche, temporalmente el lugar de Judas. Temporalmente, porque el número 12 es muy importante en la Biblia, y como el Espíritu Santo iba a descender, no iba a descender sobre un grupo de 11, sino sobre 12. Y aquí el número es importante. No podía descender en un número incompleto. Por eso alguien tenía que tomar el oficio de apóstol de manera temporal y no permanente, porque el número 12 llegaría después. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Bien. Por eso, Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, pero de Cristo y de los profetas. Sí, los profetas que vivieron en tiempos antiguo testamentarios y nuevo testamentarios, o sea, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En ellos estamos nosotros edificados y no podemos poner otro fundamento. ¿Quiere verlo? Primera de Corintios 3:11. No hay apóstol, no hay pastor, no hay evangelista, hermanos, que pueda poner otro fundamento que el que ya está puesto. Dice la Biblia en Primera de Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Mas sin embargo hoy tenemos apóstoles, ¿verdad?, estableciendo doctrinas nuevas en los pentecostales, y ahí van todos, ¿verdad? Ahí vamos a escuchar a ver qué dijo el apóstol tal, el apóstol fulano, ¿verdad?, el apóstol mangano, y ahí vamos a escuchar la doctrina del apóstol yo no sé quién. ¿Por qué el cristianismo no nos enfocamos en lo que dice el texto sagrado y tenemos cuidado? Nadie puede establecer otro fundamento. Yo no puedo llegar aquí, ¿verdad?, con otro libro aparte y decirles: miren, aquí está el otro evangelio de Jesucristo, como hicieron los mormones. Le hablan de la Biblia los mormones, va el mormonismo, y acá por debajo de las cobijas le sacan el libro azul y le dicen: aquí está, cuate, este también es el otro evangelio de Jesucristo. El Señor reprenda al diablo. También hizo esto lo mismo el adventismo del séptimo día, ¿no?, con los escritos de Elena de White, que ya los tienen inspirados al mismo nivel de la revelación de la Biblia. Esto no puede ser, señores. Esto no puede existir en el cristianismo. Biblia y únicamente Biblia, de Génesis a Apocalipsis, eso es todo. Si no te conformas con eso, ¿con qué te vas a conformar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Por eso cuidado, ¿verdad?, con las revelaciones, que ahora estoy viendo esto y que ahora lo estoy viendo lo otro. Cuidado. O sea, una cosa es que tengamos esas experiencias tan lindas, de repente aquí es un hermano, soñé esto, gloria a Dios, ¿verdad?, pero cuidado, eso no es Biblia, eso no es palabra de Dios. Tú no me puedes dirigir a una iglesia con sueños, con visiones, con revelaciones. Cuidado, eso no es Biblia. Mejor hay que pararnos aquí, ¿verdad? Yo prefiero, hermanos, 1000 veces escuchar a mis hermanos predicadores y predicadoras que agarran la palabra de Dios, nos leen un pasaje, nos predican de ese pasaje, nos
motivan, nos exhortan, nos reprenden, nos dan consejos. Que escuchar a alguien que se suba y empiece, no, es que fíjense que, ¿verdad? Que allá miré y como que se vio algo borroso, pero sí era un ángel, pero me confundo, pienso que también traía, ¿verdad? Una falda, a lo mejor era un ángela. No, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí o no? O sea, ¿o es Biblia o qué es? Porque digo, Calimán ya se quedó en el pasado y ahí andan. Bueno, hermanos, voy a entrar a lo que tenemos aquí mejor, miren, ¿qué les parece? Vamos a ver rápidamente el número 12, porque era tan importante. Cristo estaba enfocado en el número 12. Escuche, en el número 12, que fuera José el justo o Matías, eso por un lado era un asunto temporal, hermanos. Aquí el asunto era el número 12, que tenía de tanto interés en la mente del Mesías, porque el número 12 en la Biblia significa el gobierno de Dios. Y los apóstoles, el número 12 tendría que ser el gobierno de Dios, donde la piedra fundamental, la roca del ángulo, era Cristo mismo el que estaría abajo, luego los santos apóstoles, y sobre ellos se edificaría el edificio que ya tiene 2000 años de historia. Y aquí estamos nosotros, edificados sobre el fundamento de estos apóstoles y profetas. Oh, pero hoy nos quieren desfundamentar y nos quieren bajar del fundamento que el Señor Jesucristo y los santos apóstoles de Él, ¿verdad?, nos dejaron. Porque dicen, bueno, si ya no hay apóstoles, entonces no están los 5 ministerios completos. ¿Quién dijo eso? A mí cuando me preguntan, pastor, ¿todavía están los 5 ministerios activos? Todavía están. Todavía están. O sea, ¿podemos entonces llamarle apóstoles a los de hoy? No, mis apóstoles están aquí. Aquí están en la palabra de Dios, mis apóstoles. Gloria a Dios. Aquí reviso la doctrina de mis apóstoles. Si quiero ir a ver qué me aconseja mi apóstol, voy al apóstol Pablo. Si quiero saber doctrina, teología, griego, voy al apóstol Pablo. Él es mi apóstol. Él es uno de los fundamentos de la iglesia. Voy al apóstol Juan, voy al apóstol Pedro, voy y leo las cartas. Ahí está la doctrina viva hasta el día de hoy. No tengo que ir a los apóstoles de hoy modernos, porque ni Cristo los envió, ni nadie es nada para ungir y decir, ahora tú ya eres apóstol. ¿Quién es? Si Cristo no, el Señor después de resucitar, piensen esto, cuando le dijo Cristo a los discípulos, piensen esto, cuando le dijo Cristo a los discípulos y a la iglesia que ungieran a otro apóstol. ¿Cuándo? O sea, cuando Judas lo traicionó y fue ¿verdad? Y se arropó. ¿Cuándo le dijo, vengan, ahora quiero que busquen ustedes a uno y lo pongan en el lugar de Judas? ¿Cuándo dijo Cristo eso? No, nunca. Entonces, ¿qué pasó en este pasaje? Repito, aquí lo importante era el número simbólico 12, y es lo que trata de hacer la iglesia. Porque el Espíritu Santo estaba a días de descender, y el Espíritu Santo no podía encontrar a 11 discípulos. Tenía que encontrar el número 12, al menos de esa forma temporal, para descender sobre el gobierno de Dios, que es el significado del número 12. Vean ustedes en la Biblia el número 12, qué papel tan importante juega. En la Biblia vemos 12 patriarcas, desde Sem hasta Jacob, 12 tribus de Israel, 12 líderes que Dios levantó para gobernar en Israel. Entre ellos hubo sacerdotes y reyes. Vean, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, Saúl, David, Absalón, Salomón, Jehú, Joás y Joacás. 12 piedras tenía el pectoral del sumo sacerdote. 12 piedras fueron tomadas del río Jordán. 12 espías envió Moisés a la tierra prometida. 12 fuentes de agua encontraron en Elim. 12 piedras tomó Elías el profeta y hizo un altar con ellas. 12 son los profetas menores. 12 apóstoles. 12 son los cimientos de la nueva Jerusalén. 12 puertas tiene la nueva Jerusalén. 12 perlas hay en el cielo. 12 años tenía Jesús cuando aparece predicando en público. 12 legiones de ángeles, dijo Cristo, que podía pedir, que revelaban el gobierno angelical. 12 tronos hay en el cielo para 12 apóstoles que juzgarán a las 12 tribus de Israel. 12 cestas llenas sobraron después del milagro de alimentar a 5,000 personas.
El número que la Biblia utiliza o Apocalipsis utiliza para los 144,000, curiosamente está así, mire, 12,000 multiplicado por 12, o sea, son 12,000 escogidos de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. 12 son los nombres de los 12 apóstoles que están escritos en la Nueva Jerusalén, o sea, 12 nombres nada más. Cuando lleguen estos, ¿verdad? Todos estos que han andado confundidos y han dicho, bueno, ¿existen los apóstoles o no? Y lleguen a la Nueva Jerusalén, pregúntale, mira, a tu hermano que estuvo confundido y que casi se hacía apóstol, pregúntale, a ver, ¿dónde está el nombre aquí de tu apóstol, verdad? El que decías que, ¿dónde está? No, pues no, porque nada más están los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Y los nombres de los otros, pues borrados. 12 son las piedras en la Nueva Jerusalén. Y 12 es el número, el último número de la Biblia, porque termina usando los 12 frutos del árbol de la vida en Apocalipsis 22:2. O sea, el número 12, lo que quiero decir, era lo importante aquí. Gloria a Dios. Fuerte a la bendita presencia del Señor. Otros datos más, atentos. La Biblia dio una lista limitada de nombres. Pues todavía esto está más fatal, ¿ven ustedes? Hay una lista divina para que no se añadan más apóstoles. Tremendo lo que dijo el Señor. Mateo 10, donde estamos, verso 2 al 4. Los nombres de los 12 enviados o apóstolos, recuerden que esta no es la gran comisión, pero está revelando, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vea cómo el Espíritu Santo aclara, el que también le entregó. Así aclara el Espíritu Santo para darnos a entender, este tipo está por ser descartado. O sea, es que está por ser descartado porque está en proceso. Aclara el Espíritu Santo, el que también le entregó. Dale gracias a Dios que no fuiste ese. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! O sea, la lista es para que nosotros no añadamos más nombres. Por eso aclara, y por si fuera poco le dice, estos son los nombres. No los nombres de hoy. ¿Quiénes son estos? Mira, aquel apóstol, ¿verdad? Moderno, antes, y no voy a denigrar ni menospreciar esos trabajos porque yo los hice en México, pero aquel apóstol allá cuando estaba en México, ¿verdad? No tenía ni para zapatos. Oh, no, pero ahora es el apóstol tal. Bueno, voy a poner yo, ¿verdad? Como ejemplo, un ejemplo. Ok, no, aquí está el apóstol Israel Montaño. Ahora soy apóstol y en México vendía chicles. Oh, ¿qué pasó, verdad? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Ahora soy apóstol y allá vendía periódico, El Heraldo. Allá limpiaba vidrios, ¿verdad? Pero ahora hizo un dineral por causa de su teología, ¿verdad? Diabólica, porque es diabólica. Eso de, vean que estoy atacando el sistema, no estoy atacando a una persona, estoy atacando el sistema diabólico. O sea, totalmente caído a ese tipo de teologías de la prosperidad. Ese es un sistema caído, es un sistema introducido al cristianismo. Ahora son puros, se deberían de llamar los Zacarías. ¿Quieres ser un profeta? Sí, ser profeta Zacarías, puro sacarle dinero a la gente. Eso es lo que deberían de ser. Esa teología perversa de la prosperidad o la teología triunfalista es lo más miserable que se metió el pentecostalismo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera, que brille la sana doctrina, gloria a Dios. Fuerte el aplauso a la presencia del Señor. Ahora, yo pregunto, ¿quién dio esta lista? Jesucristo. Ahora, es nada más una pregunta, ¿verdad? Para lo moderno de hoy. ¿Quién se autonombró en esta lista? O sea, Pedro anduvo, mira, ¿qué te parece, Señor, si invitamos a este como apóstol? No, nadie se autonombró.
ni otro apóstol andaba ungiendo a otro para que fuera apóstol. No, es que el que llama a un apóstol es Jesucristo, y si Cristo dijo que eran 12, son 12. ¿Y el resto quiénes son? Bueno, pues para allá vamos, ¿verdad? En camino, vamos a descubrir esto en la Biblia. Vamos a ver el caso de Judas Iscariote. ¿Por qué creemos que Judas Iscariote no fue realmente un apóstol? Escuche, no fue un apóstol universal, sino que fue un discípulo nada más en proceso de ser apóstol, pero no llegó, no lo fue y nunca llenó los requisitos. Fue descartado y tuvo que llegar Matías para sustituirlo, otra vez, temporalmente. Porque a Matías, después de Hechos 1 y 2, ya no lo vemos. La Biblia ya no habla de él. Son datos que el Espíritu Santo nos dejó. Bien, el caso de Judas Iscariote, Mateo 10:5. Amén. Ve cómo dice, aclara, desde el verso 5: a estos 12 envió, o sea, ya la palabra enviar, apóstolos. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta aquí los apóstoles están limitados, son apóstoles locales, no están en la gran comisión, solo son para la casa de Israel. De entre ellos habrá quienes serán enviados a todas las naciones, y serán solamente los únicos apóstoles de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Número 1, Judas, vean ustedes, esto está tremendo. Habla la Biblia en Juan capítulo 6, verso 70. Juan capítulo 6, verso 70. ¿Por qué Judas no es un apóstol del Señor? Por lo siguiente, los siguientes argumentos bíblicos que les voy a dar les van a ayudar mucho. Juan 6:70. Jesús dijo que Judas era un diablo. No, pues no que era un apóstol. Bueno, dijo que era un diablo. Aleluya. Dice, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? O es apóstol o es diablo. Ya ven, es un argumento bíblico a su favor. O es apóstol o es diablo. Número 2, siguiente argumento, ¿verdad? Teológico ministerial. Esta última palabra ahora me la inventé, teológico ministerial. Vean ustedes, el apóstol Juan dijo que Judas era un ladrón y que se robaba el dinero de la tesorería del ministerio de Jesucristo. Porque ustedes sabían que Cristo era sustentado con dinero para que Él fuera y predicara, ¿verdad? A las regiones de alrededor. O sea, era sustentado, tenía una economía, tenía un sistema económico, y lo utilizaba para la expansión del reino, ¿verdad? No para andarse comprando un avión privado, no para hoy en día va a ser un avión privado. Y siempre, es más, dijo él, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus nidos, ¿verdad? Las aves sus guaridas, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Entonces imagínense, el Mesías, el dueño del trono del Padre. Oh, gloria a Dios. ¿No es esto maravilloso? No, ahora es avión privado, ahora no me muevo, ¿verdad? Si no hay un avión, si no hay un hotel 1000 estrellas, una alfombra roja en cuanto llegue, a hermanos cargándome las maletas y yo caminando, ¿verdad? Uno se tiene que negar a esas cosas, aunque hay hermanos muy generosos. Hermano, le llevo la maleta. No, cálmese, yo me la llevo, la cargo encima, vámonos. ¿Para qué tanto? Así uno debe de ser, humilde. No, nada que no, sí que me la cargue, ¿no? Y como de poquito a poquito, también Cristo te va a decir: eres otro diablo, igual que Judas. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos. Juan 12, verso 4. El apóstol Juan dijo que Judas fue un ladrón. O sea, no que apóstol, bueno, es un ladrón. Argumento número 2, fue un ladrón. El argumento número 1, no se olvide, fue un diablo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, dijo, el que le había de entregar, siempre aparece esta frase, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, había hermanos y hermanas generosas que daban una ofrenda de amor. Señor, para tu ministerio, Señor. Cristo no rechazaba eso. No creen que Cristo rechazaba, no, a mí no me dé, no. Cristo estaba enseñando un principio que la iglesia, ¿verdad?, a través de la historia mantuviera un sistema económico para que ella fuese sustentada y pudiera tener sus cosas y no anduviera ahí batallando. Vamos a decir, si no tuviéramos este lugar, ¿debajo de qué árbol? ¿Debajo del árbol de su casa nos congregamos o del mío? No tenemos dónde congregarnos. No, Cristo estableció un sistema. De ahí, abusar del poder económico como hacen los falsos apóstoles modernos es otra cosa. ¿Sí o no? Entonces vean, sustraía de lo que se echaba en ella. Número 2, Judas era un ladrón. O era apóstol o era ladrón. Número 3, Marcos capítulo 4, verso 43. Perdón, 14. Marcos 14, verso 43. Marcos dice que Judas guió a los soldados romanos para prender a Cristo, le besó y lo entregó. Luego, Marcos 14, 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Hermanos, Pedro había negado al Señor, pero entregarlo así, esto solamente lo hizo el diablo, Judas. Argumento número 4. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata, los shekels. Vean, Mateo 26, 14. Si no lo quiere ver, yo lo leo. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cómo un apóstol puede hacer eso? O sea, Judas, lo que quiero decir, es imposible que fuera un apóstol verdadero de Cristo. Todo lo contrario, era un diablo, era un ladrón, y aquí lo estamos viendo, y fue un traicionero porque entregó al maestro. Y número 5, Judas se suicidó, se quitó la vida, que va en contra de la voluntad de Dios. Aunque por ahí anden enseñando, ¿verdad?, que el suicidio no pasa nada. No, cuidado, atentos a lo que dice la Escritura, hermanos amados. Vean, Mateo 27:3. Mateo 27:3. Judas, no crean, está bien arrepentido. No, sintió remordimiento, porque un arrepentido no se quita la vida. Lo primero que hace es caer a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, levántame, como lo hizo Pedro cuando negó al Señor. Él se arrepintió, lloró, gimió, y el Señor le perdonó y le levantó, y no solamente eso, le comisionó para que estuviese a cargo como líder de la iglesia. Eso es un arrepentido, no irse a quitar la vida. Vean, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se quitó la vida. Aunque usted haya leído aquí la palabra arrepentido, son las traducciones al español del griego, lo cual en el griego nos indica que Judas sintió remordimiento. Tremendo, ¿no, hermanos? Por eso Judas, ahora yo pregunto a usted, con estos 5 argumentos bíblicos que le he dado, ¿usted realmente cree que Judas era un verdadero apóstol? Claro que se descarta por completo. Judas no cumplió los requisitos para ser apóstol universal. Fue un apóstol, así se puede explicar. Quizá fue un apóstol en proceso, o fue un discípulo, o fue simplemente un apóstol a las ovejas perdidas de Israel, pero no fue un apóstol universal como los demás. Se quedó a la mitad del camino. Y alguien una vez preguntó, ¿verdad?, del calvinismo, y dijo: bueno, pero ¿por qué?
Porque, mire, ya estaba predestinado que Judas, ¿verdad?, lo traicionara. O sea, si hubiera sido Pedro, también se hubiera preguntado lo mismo. No, ¿por qué Pedro? ¿Por qué? O sea, no podemos hacernos esas preguntas. Todos en la mesa, nadie sabía quién era. Fue el traidor y ladrón, porque ya había nacido así este tremendo, ¿verdad? Tenía tendencias fuertes. ¡Aleluya! Pedro, el apóstol, dijo que aunque Judas fue contado en el ministerio, limitado a las ovejas de Israel, no obstante se tenía que hacer la invitación a otro. El apóstol Pedro también afirmó que Judas tenía parte en este ministerio de apostolado, según leímos en Hechos 1:16. Pero era el apostolado, repito, grábeselo bien, fue contado solamente en el ministerio a las ovejas perdidas de Israel y no a la iglesia. Bendito sea el Señor, porque la iglesia no está fundada sobre ningún traicionero, sino que está fundada en el mismo Jesucristo y sus santos apóstoles. ¡Gloria a Dios! Hechos capítulo 1, verso 20, leímos: y tome otro su oficio, desde el 20 al 26, ¿ok? Dijimos que el número 12 tiene que estar completo. Ahora bien, amados hermanos y amadas hermanas, vamos aquí a entrar a ver cuál fue el sustituto temporal de Judas Iscariote. Bien, como dijimos, Dios nunca le mandó a Pedro ni a la iglesia elegir apóstoles. ¿O dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Lo hicieron por la necesidad inmediata antes del descenso al Espíritu Santo. Sabemos que Pedro se equivocó muchas veces antes de que llegara el Espíritu Santo, y aquí todavía no llega el Espíritu Santo, y Pedro se equivocó muchas veces. Ahora, es muy arriesgado decir que Pedro se equivocó en esta ocasión al elegir, al pedir que de entre ellos se escogiera a un nuevo apóstol. Lo que creemos es que Dios permitió de forma temporal que ellos tuvieran el número 12 completo para que el Espíritu Santo descendiera. Podemos decir que Dios permitió, pero Dios no mandó, Cristo no mandó a la iglesia a ungir apóstoles. Por eso ni Pedro, ni Pablo, ni Juan después estuvieron ungiendo a otros como apóstoles. Y esto lo sabían todos los padres de la iglesia, y esto lo sabían todos los teólogos de la era medieval, y esto lo ha sabido el cristianismo a través de toda la historia. Mas sin embargo, hoy en día se unge a cualquier pelagatos, vaya, le dicen: ya eres apóstol, y es apóstol. Aleluya. Entonces este ministerio fue, repito, para el tiempo de los apóstoles. Las iglesias de sana doctrina deben de predicar esto y de tener cuidado de no introducir esa herejía de la apostolitis en medio de sus cultos, porque apóstoles tenemos. Yo tengo 12 apóstoles con Pablo aquí están, doctrina pura. Qué bonito, ¿verdad?, es sentir que tenemos ahí apóstoles. Qué bonito es sentir. Bueno, no sé usted, yo me siento bonito. No tengo que voltear. A ver, ¿a poco ahí viene el apóstol? Vamos a... Y llenamos el Ipesco Field, ¿no? Llenamos el estadio para ir a ver a cierto apóstol que nada más vino a sacarnos una buena billetiza y se largó. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Amén. Seguimos, hermanos, seguimos. Dije que iba a ser un poquito largo, disculpe, hermano. Bueno, no me disculpe, es palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Cada vez el aplauso va más débil para la gloria del Señor. Yo sé que trae hambre, no se preocupe, pero nada más tenga en mente: el lunes es Labor Day, no vamos a trabajar. We are not going to work, brother. Es Labor Day. Bendito Dios, nada más tenga en mente eso y va a disfrutar la enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. El nuevo sustituto de Judas es por hombres. Atentos. Pedro y los demás son hombres quienes están señalando y echando suertes para elegir a otro hombre como apóstol.
Por eso no vemos a Matías más accionando como apóstol con los 12 después de haberlo escogido. Solamente fue temporal. ¿Por qué? Repito, porque para ser apóstol tiene que ser Cristo directamente. Y nada más fueron 12. Amén. Vean ustedes qué tremendo. Bien, aleluya. Pues eso nos haría a nosotros pensar el elegir, o el que Cristo nos diera la autoridad para elegir otros apóstoles. Entonces sí, hermanos, a través de toda la historia tendríamos apóstoles de a montón, pero no fuimos autorizados para eso, porque el llamar apóstoles está en la soberanía del Padre. Y como dice la Biblia, como dice el apóstol Pablo, a mí en la soberanía de Dios, y por Jesucristo fui llamado a ser apóstol, por soberanía. Por eso, y ahorita voy a ver eso rápidamente. Bien, aquí está. Señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora, y les echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, dijimos, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, es importante notar aquí algunos aspectos del texto. Vean, primero, apúntele ahí en su corazón, porque no traen plumas, yo sé. O sea, aquí unos pocos, pero no todos traen su pluma. Vean, primero, hay algo muy humano en esta expresión. La expresión señalaron a 2. Señalar implica que humanamente, el Espíritu Santo todavía no está sobre ellos, humanamente buscaron a 2 varones que llenaran los requisitos para el apostolado. O sea, señalar es de humanos, escoger es de Cristo. Gloria a Dios. Esta era una búsqueda sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no señaló al nuevo sustituto como apóstol, pero lo permitió, repito, por causa del número simbólico. Él quería el 12 para descender, y además era un hombre santo de Dios. Matías era un hombre de Dios y también era un hijo de Dios, que fue usado en ese momento, permitiéndolo el Espíritu Santo. En eso sí lo permitió, para que él descendiera en el capítulo 2 de Hechos. Bien, aleluya. Número 2, o segundo, la expresión les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Un apóstol, hermanos, no se elige por suerte, sino que es elegido por Dios directamente. Echar suertes en este pasaje puede significar que ellos utilizaron el Urim y el Tumim, aquellas 2 piedras preciosas que representaban al Espíritu Santo, cuando las 2 piedras maravillosas. No entrar en serio, se los digo. Urim significa luz y Tumim significa perfección. O sea, estas 2 piedras revelaban la voluntad de Dios. Eran brillosas, resplandecientes. Una de ellas tenía, como el Tumim, tenía 4 letras hebreas puestas ahí. Bueno, no voy a entrar en eso, pero es maravilloso. Creo que usaron el Urim y el Tumim para seleccionar al nuevo apóstol. Y repito, el Urim y Tumim eran símbolo y figura de lo que había de venir. Entonces, la suerte en ese sentido muy bien pudo referirse a eso o a otra cosa, pero lo que creemos es que apóstol no se elige por suerte. Vean, ¿qué pasó después de Pentecostés? ¿Dónde está Matías? No lo hallamos en el registro bíblico como apóstol. Alguien puede decir, bueno, hermano, es que también otros no fueron mencionados. Bueno, pero aquí el tema es Matías, no los otros, ¿correcto? Aquí el tema es Matías, el sustituto temporal. Bien, ¿quién sería el número 12? Era como si el Espíritu Santo estuviera viendo en Matías a Pablo. ¿Está tremendo eso, Hechos capítulo 9, vamos a ver ya al número 12. Y vamos a dejar ya por sentado y fundamentado que el apóstol Pablo fue el último apóstol, quien completaría y llenaría el papel y el oficio
de lo que es realmente un apóstol. Amén. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Adonai? Y le dijo: ¿o quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Hasta ahí. Aquí está uno de los requisitos fundamentales: haber visto al Hijo de Dios en el poder de la resurrección, y Pablo en este momento lo está cumpliendo. Por eso Pablo tiene el sello de apostolado, porque vio a Cristo cara a cara. Cristo le llamó a él de forma directa. Fuerte el aplauso al Señor. Ahora, todos abran la Biblia en este pasaje, porque esto es fundamental, lo que les voy a dar. Gálatas capítulo 1, verso 1. Gálatas 1:1. Hermanos, esto es fundamental. Creo que Pablo va a lanzar una pedrada a la selección de apóstoles por hombres. Gálatas 1:1. Amén. Gálatas es escrito por Pablo, y Pablo dice así: Pablo, apóstol, no de hombres. ¿Y quién seleccionó a Matías? Pedro y los demás. Es un pedradón bárbaro. Dice: no de hombres. Como que se acordó, porque es un paréntesis, porque iba a escribir y luego dice: Pablo, apóstol, y se acordó de Matías. No de hombres, ni por hombre. Casi ahí le hubiera puesto: no por Cefas, o sea, no por Pedro ni los demás, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. O sea que no por hombres ni por hombre. Los apóstoles no se ungen por hombre ni por hombres. Repito, debe de ser Jesucristo el que los llame. Pero ya se cerró. Ella no crea: oh, entonces puede levantarse, repito, un mequetrefe que diga: oh, a mí Dios me envió, a mí Cristo me mandó directo. No, pues qué bonito sería, yo también me siento apóstol. Y también en este momento puedo decirles: estoy oyendo una voz que dice que ya soy apóstol, y ese es Cristo, y puedo engañarlos a todos, y ya todos me tienen como apóstol a partir de hoy. No, pues qué fácil, ¿no? Si la revelación de Dios no es guisar papas, no es así como el pan de cada día que me levanto, ¿verdad? Y ahí voy oyendo al Espíritu Santo: y ahora dale a la derecha, y ahora a la izquierda, y ahora métete aquí, y ahora aquí, y te vas a dormir 5 minutos y te voy a dar un sueño. No, la revelación de Dios está aquí. No es guisar papas, no es tratar a Dios así como si fuera nuestro títere, hermanos. Así lo tienen, ¿verdad? Los de la prosperidad, como si fuera su títere. Ahora le ordenan a Dios: ahora vas a hacer esto porque yo digo que es... Calmado, Él es el Rey. Está sentado sobre el trono de gloria. Truena cuando habla, tiembla la tierra. El universo fue creado por su potencia. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Él es el Rey, nosotros los esclavos. Él es inmortal, nosotros somos mortales. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es Dios, nosotros somos polvo. Gloria a Dios. Y por si fuera poco esto que dice Pablo en 1 Corintios 15:8, dice Pablo: bueno, se están levantando falsos apóstoles en nuestro tiempo. Tengo que cerrar por el poder del Espíritu Santo el límite de los apóstoles. Y vean, Pablo cierra el límite. 1 Corintios 15:8. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, dice esta versión que tengo. Ahí dice que soy como un abortivo. Así dice en la Reina Valera 1960 que tiene. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano?
en la versión, porque estoy viendo al hermano Edwin que mueve la casa y dice, ¿cómo dice ahí esa? A ver, léela. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pues vea usted, en esta versión dice, por último, se me apareció también a mí que soy como un niño nacido anormalmente. Pero esta expresión, como un abortivo, pero dice, por último, que Pablo es el último apóstol, duela a quien le duela, y es el número 12. Gloria a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 15:9 dice, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. 1 Corintios 9:1 dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Este es Pablo preguntando, defendiendo su apostolado. Gálatas 1:12 dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Bendito sea su nombre. Ahora, en conclusión, ¿por qué la Biblia, entonces, el griego utilizó el término apóstol? Escuche, el término apóstol para Bernabé, para Silas, Bernabé probablemente, para Silas, para Apolos, para Matías, hasta para Judas Iscariote, para José, el que llenaba todos los requisitos, el justo, ¿verdad? José el justo, el que llenaba los requisitos también, pero que le ganó Matías la tirada. Para Andrónico, porque hay un texto que dice, muy estimado eres entre los apóstoles. Entonces dicen muchos, este también era apóstol. No, lo que quiere decir el texto es que era muy amado por los apóstoles, no que él era contado también como un apóstol. Una mala interpretación tremenda. Junias, que ella era mujer, también dicen que era una apóstola, ¿no? Y Epafrodito. ¿Por qué la Biblia implica, como que alude a que ellos eran apóstoles? ¿Por qué? Pues no lo está haciendo como los 12 apóstoles, los está haciendo como, hermanos, el día de hoy, digamos, si vamos y cumplimos la gran comisión, al ser enviados, es como si fuéramos, en término griego, apóstoles. Pero usted mismo sabe que no es un apóstol de Cristo, que usted mismo sabe, o sea, por lógica, por humildad, sabemos que no somos apóstoles de Jesucristo como lo fueron los grandes apóstoles del Señor. Estos apóstoles nuevos son mentirosos porque la Biblia no les respalda. Y 2 de Corintios 11, verso 13 dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretenden aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 también dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Póngase sobre sus pies, por favor. La Biblia, hermanos amados, es clara. Aquí hemos visto una larga enseñanza sobre el apostolado. La pregunta es, bueno, si Efesios 4:12 nos dice que Cristo constituyó, es que ellos dicen Cristo constituyó apóstoles, profetas, deben de existir los 5 ministerios, y de ahí se agarran. Entonces dicen, si los apóstoles entonces nada más fueron 12, ¿por qué no también decimos que los pastores nada más fueron del pasado? No, porque a través de toda la historia siempre hubo pastores, y siempre hubo evangelistas, y siempre ha habido maestros. Entonces, ¿por qué ya no se mencionó a los apóstoles? Sencillo, porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Los pastores, los evangelistas, los profetas, que son los predicadores del evangelio. Los profetas no son pastores, son predicadores del evangelio. Un profeta del Señor, para hablar en términos, ¿verdad?, aquí eclesiásticos, serían los predicadores que tenemos aquí en la iglesia. Ellos son profetas del Señor porque están portando la palabra escrita y revelada de Dios. Ellos son los profetas. ¿Para qué agrandar? Este es un gran profeta, trae 9 revelaciones. No,
Esos son los profetas del Señor. Entonces, amados hermanos, tampoco hubo un límite para pastores. Nunca se dijo que había solamente 12 pastores, ni 13 pastores, sino que siempre se habló de que la iglesia tendría pastores a través de la historia, que tendría obispos, ¿verdad? Que tendría presbíteros, los episcopos eran los obispos, y los presbúteros, que eran los presbíteros, la diaconía, que eran los diáconos, los ministros, ¿verdad? Pues que eran gente capacitada por Dios para dirigir al pueblo. Siempre en toda la historia de la iglesia hubo estos ministerios activos. Hasta aquí, hermanos y hermanas, les he presentado humildemente esta enseñanza sobre los apóstoles a la luz de la Biblia. Que Dios me los bendiga grandemente a todos.